Estamos viviendo en la hora más importante. Estamos viviendo en una hora que se habla de los grandes movimientos carismáticos, pero estamos viviendo también en una hora muy peligrosa. Mucho de lo que se le atribuye al Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. Y esto nos ha traído mucho reproche sobre algo que es muy hermoso y maravilloso. Hay miles que creen que solo porque han pronunciado unas pocas palabras en una lengua desconocida han sido llenados con el Espíritu Santo. Hay miles que profesan haber sido llenados con el Espíritu Santo, pero nunca han sido llenados ni bautizados con él. El ruido no es señal de poder. Siempre recuerden eso. Tú reconoces la perfección del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que siento que es tan importante que ustedes puedan comprender que Él puede usarte a ti en estos momentos culminantes de esta dispensación. He dicho por mucho tiempo, y lo creo con cada átomo de mi ser, que va a haber una restauración. Todo lo que sucedió en la iglesia primitiva está siendo restaurado a la iglesia ahora. Todo. Y está sucediendo rápido, tan rápido. Yo creo que esta es la última generación de jóvenes antes de la gran tribulación. Tengo que creerlo, conociendo la palabra de la profecía como la conozco. Creo que en esta hora, en esta última hora, todos los frutos, todos los dones del Espíritu serán restaurados a la iglesia. Enfrenta a Dios, enfrenta la realidad, enfrenta la verdad. Ustedes son la última generación en esta dispensación. Lo creo con mi propia vida. Lo que les estoy diciendo es vitalmente importante y ustedes tienen que hacer algo al respecto. Tienen que hacer algo al respecto. Cuando uno es guiado por el Espíritu, eso quiere decir que esa persona sigue al que le guía. No creo que Dios me dio algo especial. Dios no me ha dado a mí nada que no les daría a ustedes, si ustedes pagan el precio. Yo no soy especial para Él. No hay nada que Él haya hecho por mí que no hará por ti. Él te usará exactamente de la misma manera y te dará absolutamente todo lo que me ha dado a mí si tú pagas el precio. Te mentiría si te dijera que el precio es barato. Todos están dispuestos a pagar por una ganga en estos días, pero Dios no tiene gangas. Jóvenes, yo les mentiría si les dijera que es barato el precio. Ustedes me ven caminando así en el escenario y todo lo que ven es el glamour de esto. Parece tan glamuroso. Todo lo que tú ves la gloria. Es todo lo que tú ves. Esto, amigos, es parte del contenido de nuestro nuevo libro, El Espíritu Santo, Enseñanzas de Kathryn Kuhlman, que lo pueden encontrar tanto en formato digital como en formato papel, en librerías de todo el mundo, como en Amazon y en la web de Igneo. También lo pueden encontrar en Mercado Libre de varios países. Esperemos que lo disfruten y que el Espíritu Santo los llene con su poder. Hace poco regresé a una pequeña iglesia metodista de Concordia, Missouri, donde me había convertido. Me hallaba en Kansas City, realizando una serie de servicios en la Casa de la Ópera. Me hice acompañar de algunos miembros de mi staff y fuimos en el auto hasta Concordia. Ustedes tienen que ver el lugar donde yo acepté a Jesús, les dije. Digo la verdad, me sentí conmovida al ver cuán pequeña se había vuelto aquella iglesia metodista a través de los años. Hubo un tiempo en que me pareció muy grande, casi como una catedral. Luego comprendí que no tiene dónde sentar a más de 75 o 100 personas. Entré en el pequeño vestíbulo. Allí estaba la misma cuerda que servía para hacer sonar la campana. El primer toque de campana, el segundo toque para anunciar la hora de los servicios. Era la misma campana que siempre tañían cuando alguien moría en el pueblo. Una campanada significaba que había muerto un niño. 2 campanadas que había muerto una persona de mediana edad. Cuando moría una persona anciana eran 3 las campanadas. Esto hacía que todos corrieran hacia el teléfono y le preguntaran a la operadora: ¿quién murió?
Así es Concordia, Missouri. Aquella tarde entré en la iglesia. Allí estaban las mismas bancas, las mismas barandas, el mismo púlpito. En realidad nada había cambiado en aquella iglesita. Oh, pero cuánto había cambiado yo. Mis pensamientos volaron hacia atrás, hacia aquella mañana de escuela dominical que había transcurrido muchos años atrás. Allí estaba yo de pie junto a mamá, con el himnario metodista en las manos. Toda la familia de mamá era metodista. Mi abuelo Walker Host siempre iba a la iglesia y se sentaba en el mismo banco hasta el día anterior a su muerte. Vivió y murió, creyendo sinceramente que solo los metodistas llegarían al cielo. Desde entonces, muchas veces he pensado en cuánto se debe haber asombrado mi abuelo Walker Host cuando llegó al cielo, si es que él mismo llegó al cielo, al ver que allí había bautistas, presbiterianos, luteranos y católicos. No estoy muy segura si él pudo acostumbrarse mucho a todo eso. De todos modos, el domingo por la mañana fue mi primera presentación al Espíritu Santo. Yo no sabía nada acerca de la tercera persona de la Trinidad, pero Él descendió con gran convicción sobre mí. Y allí, de pie, con el himnario metodista en mis manos, empecé a temblar con un gran convencimiento. Solo tenía 14 años de edad, así que hice lo único que sabía que tenía que hacer. Caminé desde el lugar donde estaba de pie hacia la banca del frente. Me senté en una esquina y me puse a llorar. Pero no de tristeza, sino a causa de una sensación que había caído sobre mí. Algo me había ocurrido. Uno no puede describir en realidad las experiencias espirituales, precisamente porque son espirituales. No hay palabras en el vocabulario humano para describir las cosas espirituales. Pero en ese preciso momento comprendí que había nacido de nuevo. Desde ese momento hasta nunca he dudado de mi experiencia del nuevo nacimiento. Sabía que algo me había ocurrido, que mis pecados habían sido perdonados, que mis pecados estaban cubiertos con la sangre de Cristo. En ese momento, Jesucristo llegó a ser muy real para mi corazón. Mi llamamiento al ministerio fue tan definido como mi conversión. Tú puedes decir lo que quieras con respecto a mí, como mujer, que no tengo derecho a pararme en el púlpito para predicar el Evangelio. Sin embargo, aunque todas las personas del mundo me dijeran eso, no me causaría ningún efecto. ¿Por qué? Porque mi llamado al ministerio fue tan definido como mi conversión. Y esto es simplemente así. Mi primer sermón lo prediqué en Idaho. Les prediqué a esos granjeros: nómbreme cualquier pueblecito de Idaho y descubrirá que en algún tiempo, hace años, Kathryn Kuhlman pasó por allí tratando de evangelizar. Yo encontraba una pequeña iglesia rural que estaba cerrada porque no podían pagar a un predicador, buscaba a los diáconos o a la directiva o a los miembros de la iglesia y les pedía permiso para predicar. Me acuerdo que una vez fui ante el presidente de la directiva de una iglesia bautista y le dije: de todos modos, su iglesia está cerrada, no tiene nada que perder y puede ser que gane algo. Y él me abrió la iglesia para que realizara cultos. Y así pasé por Twin Falls, Emmett, Payette, Boise. Aquellos fueron los días en que obtuve mi primera preparación espiritual. Lo único que sabía predicar en ese entonces era sobre la salvación, la experiencia del nuevo nacimiento. No se puede dar más de lo que uno mismo ha experimentado.
Lo único que yo sabía era lo que había experimentado en aquella pequeña iglesia metodista en Concordia, Missouri. El primer sermón que prediqué fue acerca de Zaqueo cuando estaba subido a un árbol. Y Dios sabe que si alguien estaba trepado en un árbol, esa ciertamente era yo, cuando prediqué ese primer sermón. Recuerdo bien que después del sexto sermón, honestamente, pensaba que había agotado las enseñanzas bíblicas. Lo digo de verdad, honestamente, pensaba que no había nada más de qué predicar. 6 sermones. Había predicado sobre Zaqueo, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el amor de Dios. Y tú sabes, ¿de qué más se podía predicar? Pero los años han ido y venido y he descubierto que nunca se pueden agotar las profundas verdades de la palabra de Dios. Comprendo muy bien lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando declaró que había sido llamado por Dios a predicar. Yo no sé por qué Dios me llamó a mí. No tengo ni la más mínima idea sobre por qué fui escogida para predicar el Evangelio. Estoy segura de que hay millones de personas que pueden hacer un trabajo mucho mejor que yo. Millones de individuos que están mejor equipados que yo. La única razón que puedo dar es el hecho de que yo sabía que no tenía nada y nunca olvidé de dónde vine. Cuando uno no tiene nada y admite que no tiene nada, entonces le es fácil mirar para arriba y decir: Señor Jesús, si tú puedes tomar la nada, tómala, úsala. Toma mis manos, toma mi voz, toma mi mente, mi cuerpo, toma mi amor. Es lo único que tengo. Si tú puedes usarlo, yo te lo entrego a ti, te lo doy. Y Él tomó mi nada y la usó para su gloria. Él no pide que seamos vasos de oro. Él no nos pide tampoco que seamos vasos de plata. Lo que pide es que seamos vasos de barro, pero rendidos a Él. El secreto es el estar rendidos al Señor. Un día habré predicado mi último sermón y habré hecho mi última oración y estaré en su gloriosa presencia. En esto he pensado muchísimas veces. A menudo me he preguntado cuáles serán las primeras palabras que le diré a Él, a quien he amado tanto y a quien, sin embargo, nunca he visto. ¿Qué diré cuando esté en su gloriosa y maravillosa presencia? De algún modo sé cuáles serán las primeras palabras que le diré cuando mire su maravilloso rostro. Querido Jesús, yo traté de hacerlo. No hice un trabajo perfecto por el hecho de ser humana y cometí muchos errores. Hubo fracasos. Lo siento. Pero yo traté de hacerlo. Pero Él ya sabe eso.